¿Te da curiosidad la psicología del amor? ¿Alguna vez te has preguntado sobre las diferentes formas en las que expresamos y percibimos el amor? ¿O cuál es el secreto de una relación romántica larga y feliz? Es posible que hayas oído hablar de una teoría conocida como la teoría de la rueda de colores del amor, también conocida a veces como estilos de amor de Lee o actitudes de amor. Esta teoría propone que las personas amamos de diferentes maneras que pueden clasificarse en 6 amplios estilos de amor. Estos diferentes estilos categorizan nuestra relación con los demás y cómo nos sentimos y actuamos hacia nuestras parejas románticas. También se puede tener más de un estilo de amor, así como cambiar de estilo de amor con el tiempo. Dicho esto, hoy aprenderemos los 6 estilos de amor y cómo entender mejor el tuyo. 1. Eros, amor apasionado. Primero tenemos a Eros, también conocido como el estilo de amor apasionado. Esto implica lo que más a menudo asociamos con el amor romántico, es decir, sentimientos profundos e intensos de deseo y atracción. Las personas con estilo de amor Eros tienden a enamorarse perdidamente de sus parejas y sienten una fuerte necesidad de expresar su afecto física y emocionalmente. Les encanta estar enamorados y también tienden a ser románticos empedernidos. Entonces, si esto suena como tu estilo de amor, lo más probable es que disfrutes de relaciones intensas, apasionadas y muy románticas con los demás. 2. Manía, amor obsesivo. A continuación tenemos una forma más extrema y poco saludable del estilo de amor anterior, manía o amor obsesivo. Este estilo de amor se caracteriza por la posesividad, la volatilidad emocional y la codependencia. Las personas con estilo de amor maníaco tienden a experimentar los picos más altos del amor y la euforia, pero también los más bajos extremos de la soledad y la desesperación. Estos cambios dependerán de qué tan bien y de con qué frecuencia sus parejas puedan satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, también suele haber muchos celos en sus relaciones, así como una demanda constante de compañía y pruebas de fidelidad. 3. Ludus, el amor lúdico. Otro estilo de amor asociado a ser negativo para el éxito y la satisfacción de las relaciones es ludus o amor de juego. Como ya habrás adivinado por el nombre, las personas con este estilo de amor realmente no se toman en serio sus relaciones románticas. Amantes de la diversión y coquetos prefieren explorar muchas perspectivas románticas al mismo tiempo, sin asentarse ni buscar comprometerse. También suelen ser emocionalmente distantes, hedonistas y son los más propensos a involucrarse en aventuras y relaciones casuales. 4. Pragma, amor pragmático. Todo lo contrario de ludus. Pragma se conoce como el estilo de amor práctico, porque generalmente prioriza la compatibilidad sobre la química. Siempre pragmáticas, las personas con este estilo de amor tienden a tener una estricta lista de cualidades que buscan en una pareja y se niegan a bajar sus estándares a cualquier cosa diferente. Siempre están evaluando sus relaciones en sus mentes, fijándose en qué tan bien están viviendo según sus ideales. Y si bien eso puede sonar desagradable y poco romántico para algunos, ciertamente hay algo que admirar de saber con absoluta certeza lo que quieres y lo que vales. 5. Storge, amor platónico. Storge, también conocido como el estilo de amor platónico, se caracteriza por el deseo de relaciones estables, comprometidas y afectivamente íntimas. Las personas con este estilo de amor tienden a enamorarse gradualmente, a menudo con personas de las que han sido amigos primero, donde ya se ha establecido un fuerte sentido de confianza, cercanía y comprensión mutua. Por lo general, inician relaciones buscando nada más que buenas conversaciones y compañerismo, porque valoran la amistad, la lealtad y la autenticidad por encima de todo. ¿Sabes que solo hay un tipo de personalidad que tenga el siguiente estilo de amor tan raro? Comenta abajo si sabes qué es. La respuesta es tu amor por Side2Go. Tu apoyo al suscribirte y al darle like nos ayuda a difundir conciencia sobre la salud mental. Anímate a abrir el diálogo y anima a otros a obtener la ayuda que merecen. Conviértete en el estilo de amor más raro. Presiona ese botoncito rojo de suscripción y déjanos un like para unirte a nuestra misión. Ahora volvamos al video. 6. Ágape, amor desinteresado. Por último, pero no menos importante, tenemos a ágape, también conocido como el estilo de amor desinteresado o trascendente. Aquellos con este estilo de amor en particular son conocidos por ser afectuosos, generosos y altruistas.
Son personas compasivas, de buen corazón, que sienten un amor incondicional hacia los demás. También están más dispuestos a hacer sacrificios y a soportar dificultades por su pareja, además de anteponer la felicidad de su pareja a la suya. Aún así, los estudios muestran que las personas con este estilo de amor tienden a tener niveles muy altos de satisfacción en la relación porque la mayoría de las veces sus parejas corresponden a su amabilidad, cuidado, aceptación y amor incondicional. Entonces, ¿te identificas con alguna de las cosas que hemos mencionado aquí? ¿Qué estilo de amor crees que te describe mejor? Puedes participar en este divertido quiz que hicimos con otros estilos de amor para descubrir el tuyo. ¿Nos faltó mencionar algo? Si es así, cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Si este video te pareció útil, dale un like y compártelo con amigos que puedan necesitarlo. Recuerda suscribirte a Psych2Go y activa la campanita para no perderte nuestros nuevos videos. Todas las fuentes consultadas se agregan en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.